Yo creo que lo más importante que Comayagüela tiene es que como era una parroquia y por consiguiente había un cura párroco, y entonces eran las dos autoridades más importantes del pueblo, el alcalde indígena y el cura párroco. Y el cura párroco solicita a la corona también unas dádivas para poder reconstruir la vieja ermita o la vieja iglesia para construir la que hoy conocemos. Esa dichosamente tiene la fecha alrededor de la puerta, donde dice 1796. Y era una iglesia pues, relativamente hermosa, con muchas pinturas, muchas esculturas, retablos dorados bañados en pan de oro y imágenes, muebles y todo, que dichosamente o desgraciadamente se perdieron a principios del siglo XX, porque llegaron nuevos curas de origen extranjero y entonces le parecía que aquellos muebles, aquellas imágenes, aquellas pinturas eran ya pasadas de moda y había que remodelar la iglesia. Y entonces le cambiaron, por ejemplo, los retablos bañados en pan de oro, como el retablo mayor, para ponerle uno de madera con adornitos de mármol, desde mármol barato que existe inclusive aquí en Honduras. La Feria de la Concepción en Comayagüela fue muy importante en los primeros años del siglo XX. Tuvo una gran importancia y gente que venía desde el occidente de Honduras a vender a la feria de Comayagüela en esos 8 días que duraban las fiestas, ¿no? Y junto a eso me parece que lo más importante de todos era el cabildo. El cabildo es lo que hoy es la Escuela de Bellas Artes, que es un edificio importantísimo de una manzana de frente, de un cuarto de manzana de fondo, ¿verdad? Y el salón principal tenía grandes lámparas de cristal que eran de color blanco y rosado. Y eso le daba al salón de actos del cabildo, le daba una gran importancia. Y ahí se hacían bailes, se hacían fiestas, se hacían ciertos tipos de ceremonias cuando habían fechas importantes en el pueblo que había que celebrarlas. Comayagüela, como le dije, originalmente era un pueblo netamente de indios, con un cacique indio, con un alcalde indio, regidores indios, síndicos indios, en fin, todo lo que era la alcaldía era en manos de indígenas. Pero poco a poco, vecinos mestizos de Tegucigalpa se van a vivir a Comayagüela. Y entonces ahí aparecen familias como los Durón, ¿verdad? Como los Laínez, los Ben, los Zúñiga, que ya eran mestizos, y entonces se va cambiando la mentalidad poco a poco, y el pueblo aquel que era un pueblo de indios apartado ya se va convirtiendo en un pueblo de ladinos, inclusive de ladinos de mucho prestigio como era la familia Durón, ¿no? Que la familia Durón logró tener rectores de la universidad y personajes de gran importancia. Doña Julia Bende Velázquez, una millonaria que vivía en El Salvador y que tenía grandes problemas. Los Siri Zúñiga. Entonces esos van cambiando la mentalidad y por supuesto ya no quieren vivir en la casita de paja, en la casita de bajareque, sino que ya en una construcción. Pero no hay también construcciones que sean del siglo XVIII. Todas las construcciones que hay en Comayagüela de habitación son de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, que hay cerca de unos 40 o 50 muebles que pertenecen a ese estilo y que además es un estilo neoclásico muy bonito porque era el estilo que estaba en moda en el momento que se construyeron esas casas particulares. En tiempo de Carías disolvió las municipalidades. Entonces, al disolver la municipalidad de Comayagüela, ¿cómo se queda? Como una aldea
anexada al centro histórico de Tegucigalpa, y es cuando se va a crear lo que se llama el Distrito Central, que comprendía un alcalde en Tegucigalpa y regidores en Comayagüela, ¿no? Entonces, de esa manera, pues Comayagüela pierde su importancia que tenía antes, cuando tenía sus propios caciques, sus propios alcaldes, e inclusive, como le digo, algunas de familias muy importantes que eran originarios de aquí de la vía de Tegucigalpa. Porque muchos creen que Comayagüela quiere decir Comayagua chiquita. Mentira. No tiene nada que ver Comayagüela con Comayagua, ¿no? Comayagua era una población que estaba allá, lejos, y Comayagüela era un pueblo de indios. Entonces, y luego ver su desarrollo, ¿no? Inclusive para 1800 el desarrollo de Comayagüela ya era tan grande que el alcalde de Tegucigalpa, don Narciso Mayol, construye el actual puente que lleva su nombre, ¿no? El puente Mayol, que era una obra de arquitectura de una gran importancia. ¿Por qué? Porque por la importancia que tenía los mercaderes, los comerciantes, los vendedores de legumbres, de verduras, de carnes, etcétera, de la vía de Comayagüela, para que vinieran con facilidad a vender a Tegucigalpa y no tener que estar esperando a que el Río Grande, como se le llamaba, nunca se le llamó Río Choluteca, sino que el Río Grande, a que bajaran las corrientes del Río Grande, que durante el invierno eran a veces bien caudalosos y podían pasar varios días sin poderse comunicar Comayagüela con Tegucigalpa. Entonces se construye el puente Mayol, y eso permitía pues que a las carretas cargadas de mercaderías puedan venir no solo de Comayagüela, sino que de Pespide, de Sabana Grande, ¿verdad? Y toda la parte del sur de Honduras, que entraban precisamente a la vía de Tegucigalpa por el puente Mayol. Después usted sabe que ya se hicieron otra serie de puentes pues, para comunicar con más facilidad la vía de Comayagüela con la capital de Honduras, que es Tegucigalpa.